Muy buenas tardes a todos, nuevamente a todos los que se conectaron el día de hoy para este webinar. Bueno, mi nombre es Julio César Quintero Tejeda, soy cofundador de Aurico, quienes somos especialistas en auditorías de comercio exterior, y precisamente el día de hoy tenemos aquí un tema importante para la industria maquiladora y manufacturera de nuestra región y de nuestro país. Es por eso que no somos ajenos a esta situación que se está presentando de la emergencia sanitaria del COVID-19. Y precisamente el día de hoy vamos a comenzar a trabajar en algunos puntos importantes para revisar. De hecho, precisamente un punto que tenemos que validar aquí, en este momento, es el tema de lo que es el compliance laboral ante la emergencia sanitaria COVID-2019. Compliance laboral ante la emergencia sanitaria COVID-2019. Para mí es bien importante, y para nosotros como empresa, muy importante hacer este comunicado acerca precisamente del COVID, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los lineamientos, pormenores, afectaciones en términos laborales sobre la publicación oficial de emergencia sanitaria COVID-19 y la suspensión de actividades no esenciales. Creo que ahorita estamos en un punto muy vulnerable con relación a este tema y cómo la industria se está viendo afectada y cómo también nosotros pues no estamos siendo ajenos ante esta situación que se está presentando. Si bien nuestra especialidad es comercio exterior, precisamente el día de hoy lo que tenemos es un invitado muy especial con quien tenemos una alianza estratégica también para abordar lo que es el tema laboral, y creo que tiene toda la experiencia para el día de hoy estar con nosotros. Antes de esto, quiero comentarles en las reglas del juego para comenzar y presentarles a nuestro invitado del día de hoy, es que todas las preguntas las pueden hacer directamente en el chat de lo que es la sesión de Zoom. Por ahí las vamos a estar filtrando también. Pueden levantar pueden hacer sus preguntas. Algunas las vamos a estar contestando por este medio, y otras también van a ser contestadas por vía del correo electrónico. Es muy importante que hayan iniciado sesión con su nombre tal cual o referencia con el cual ingresaron al Zoom para poder hacer llegar las respuestas que no podamos contestar en esta sesión. ¿Ok? Entonces, pues nuevamente la bienvenida, y les quiero presentar al expositor del día de hoy, un gran amigo y que está el día de hoy con nosotros, el maestro Raúl Melgar Díaz, quien es socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios, y precisamente es una firma dedicada a la asesoría legal, corporativa, laboral, propiedad industrial, planeación fiscal y defensa fiscal, con oficinas en la ciudad de Tijuana, San Luis Potosí y Oaxaca. Bueno, ¿por qué invitamos precisamente a Raúl? Precisamente por su experiencia sobre el tema. Voy a mencionar un poquito acerca de su trayectoria. Es socio fundador de la Asociación de Profesionistas de Compliance AC, miembro de Work Compliance, y un punto muy importante, que es litigante en materia fiscal y asesor de empresas en el ámbito corporativo y laboral con 15 años de experiencia, que son los puntos que vamos a ver el día de hoy, la parte corporativa y la parte laboral. Pues bueno, le quiero dar la bienvenida precisamente a Raúl para revisar lo que son estos temas, donde quiero hacer mucho énfasis en los puntos a tratar, ¿no? Que vamos a hablar acerca de lo que es el compliance laboral, los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud, la postura de la autoridad laboral y lo que son las inspecciones de las autoridades. Entonces vamos a tocar puntos aquí importantes que se han estado presentando, y yo creo que tenemos que también ser muy claros con la postura que está tomando la autoridad. Y pues bueno, le quiero ceder la palabra aquí es precisamente al maestro Raúl para que iniciemos y comencemos a ver algunos puntos importantes y entender exactamente la mecánica y a cómo nosotros vamos a estar protegidos también
también, o qué acciones podemos tomar para enfrentar esta situación y el impacto económico, pues obviamente no sea devastador para lo que es la industria maquiladora, ¿no? Uno de los sectores más fuertes en la región. Pues bienvenido, Raúl, te cedo la palabra, por favor, para que nos Gracias. apoyes aquí con la audiencia que se conectó el día de hoy, pues para escuchar también este tema importante, ¿no? En este Viernes Santo vamos a Es liberar correcto. información importante. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Y pues agradecerle a Audico por su invitación. Como bien lo mencionó aquí Julio, aparte de ser amigos, somos socios estratégicos en los servicios legales, corporativos, laborales y fiscales. Nos invita Audico con el propósito de poder hacer un análisis y un enfoque pues un poco diverso a lo que se ha estado manejando en medios a través de las autoridades. Y el propósito de esta charla es ir pasando por las diapositivas y poco a poco ir tratando de resolver algunos planteamientos. Va a ser un poco complicado abordar todos, porque hay puntos, hay embudos en la información, pero vamos a tratar de ser lo más claros. Sé que ahorita la teoría para muchos no importaría, saldría sobrando, pero es bien importante atenderla en una parte sintetizada para poder comprender los efectos que está teniendo esta contingencia, pues esta emergencia, perdón, a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, muchas gracias, Julio. Bienvenidos a nuestro auditorio y como pueden ver, iniciando ya con el temario de nuestra plática y reiterando un poquito lo que dijo Julio, vamos a hablar del compliance laboral. ¿Qué es el compliance laboral? Vamos a abordar los acuerdos en el DOF, la postura de la autoridad y las inspecciones de las autoridades. Y me permitiría hacer algunos comentarios a título personal. Es bien importante que solamente van a ser a título personal. Puede ser discrepante pero en algunos momentos para la postura de la autoridad o para la postura de algún colega o alguna otra, inclusive de algún artículo, de algún posicionamiento público, ¿no? Pero es a título personal y en lo que a mí respecta y lo que yo puedo ver, ¿no? La plática va orientada a que ustedes, con la información que tienen y de la mano, si así es su objetivo, junto con nosotros en Consultores y Audico, poder solucionar pues, las inquietudes, ¿no? Y pues empezamos. Creo que es importante mencionar lo que es el compliance, ¿no? Hoy en día se habla del compliance y ha sido una palabra que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo en México, a partir de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde nace todo este tema del compliance. Muchos refieren que el compliance siempre ha existido, y sí, de acuerdo, porque es el cumplimiento como tal normativo en un ente económico, ¿no? Sin embargo, le da mayor fuerza esta reforma al 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales y donde se detona la importancia, ¿no?, en la cultura empresarial. Y digo, ustedes que están enfocados al comercio exterior, mejor que nadie lo saben, el tema del cumplimiento. Y bueno, está un poquito de más, pero es importante recordar su concepto, y consiste en mantener al día el conjunto de directrices, reglas y principios que rigen a la organización, vigilar la dirección, sus consejos de administración, sus acciones o socios y las partes que intervienen, ¿no? Entonces, ese básicamente va a ser el compliance, que no es más que el cumplimiento normativo en una empresa, ¿no? ¿Para qué nos sirve o qué es el compliance? Nos permite generar un sistema de retroalimentación constante. Es una parte fundamental del gobierno corporativo. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Lo he mencionado en algunas publicaciones que me he permitido hacer en mi posición, que el gobierno corporativo como tal hoy es la piedra angular de la toma de decisiones. Hay que echar a andar a nuestro gobierno corporativo, a nuestros consejos de administración, a nuestros oficiales de cumplimiento, a nuestros comisarios, para efectos de poder tomar las decisiones más asertivas y apegadas a derecho, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el tema del gobierno corporativo hoy en la empresa y ante esta emergencia, ¿no? Es una tendencia regulatoria, sin duda no somos punta de lanza en esto, sino al contrario, vamos un poquito desfasados.
países de la Unión Europea nos llevan una gran ventaja, que es de donde básicamente tomamos muchas referencias sobre el compliance, sobre los ISOs que existen en España, por ejemplo. Entonces, son temas que ya se han abordado en otras naciones y que poco a poco en la cultura empresarial mexicana ha venido a detonar como un factor clave, ¿no? Inclusive un factor clave para que se sostenga la empresa, ¿no? Y también para los empresarios que deseen desarrollar sus negocios es importante el respeto a las normas y a los estándares éticos. Una parte del compliance, que esa sí es la piedra angular del compliance, son los estándares éticos que se manejan a nivel gobierno corporativo, pero también a nivel segmento laboral o segmento de colaboradores, ¿no? Eso es sumamente importante pues hacerlo ver, y que de ahí va a partir un poquito nuestra plática de lo que converge el compliance laboral, ¿no? Como ya lo mencioné, pero ya aterrizando un poquito al tema del tema laboral, es el conjunto de directrices, procedimientos y normas que otorga la certidumbre de la relación patrón-empleado, que ésta sea justa y que cualquier acción externa de las partes no conlleve consecuencias que les afecte o, en su caso, los prevenga, ¿no? Recordemos que el compliance no es el fin, sino es el antes, ¿no? Es un sistema de prevención para mitigar riesgos y, en el caso que nos ocupa hoy hablar, pues evitar riesgos laborales, que creo yo, y hablando un poquito de lo que hoy nos atañe con la emergencia sanitaria que decretó la Secretaría de Salud, pues creo que hoy estamos muchas empresas necesitando del compliance laboral, y no únicamente para efectos de solventar las inspecciones, sino también para efectos de las formas, maneras y procedimientos de actuar ante estas emergencias, donde vemos la importancia de este tema del compliance, ¿no? Si nosotros hubiéramos manualizado algunos temas sobre el aspecto laboral legal, pues pudiéramos haber afrontado de mejor manera las inspecciones y visitas de las autoridades, que eso es la parte ya final de nuestra exposición, donde vamos a aterrizar lo que sucede, ¿no? Este compliance laboral, ¿qué nos va a permitir? Vigilar condiciones de trabajo. Eso va a ser bien importante, porque uno de los principales objetos de inspecciones laborales es verificar condiciones de trabajo, y no solo en un tiempo normal, digamos, ¿no? Sino ahorita, en este procedimiento donde estamos viendo noticias que está acudiendo inclusive el secretario del Trabajo directamente a las maquilas, junto con otras autoridades que las vamos a mencionar más adelante, pues es bien importante tener claro que las condiciones de trabajo se estén ajustando a los parámetros legales, ¿no? Temas de jornadas, temas de salario, y ahorita vamos a ver también el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es una parte, creo, importante de esta charla, donde vamos a lo mejor tenemos áreas de oportunidad por ahí, ¿no? Nos puede definir la vigilancia en materia de igualdad de género también, no discriminación, el acoso y el mobbing, todo esto en el centro de trabajo, ¿no? La protección de datos personales, que también va a ser un tema importante en este tema de la emergencia sanitaria, por una situación que inclusive el INAI lanzó como una prevención hacia las empresas en caso de situaciones de COVID, de algún trabajador que se haya infectado de COVID. Hay que resguardar el tema de quién es la persona contagiada, pretendiendo evitar, ¿no?, en un futuro un acoso, alguna discriminación o algún mobbing, ¿no? Entonces creo que esas partes no han sido tan publicadas como todas estas noticias que están pasando, donde el secretario va a las maquilas, que eso sí está en redes circulando todo el día, pero no se está hablando de estos temas, ¿no? También que son parte del compliance. También la prevención de delitos en el ámbito laboral, que sin duda pudiera suceder. Es importante prever el tema de que los colaboradores tengan claro sus derechos, pero también sus obligaciones al interior del centro de trabajo, ¿no? Los riesgos de trabajo, como lo conocemos, la ley del Seguro Social nos habla de las formas de riesgo, de las clases, de las primas de riesgo, que todos perfectamente conocemos.
Y para aterrizar en la seguridad y salud en el trabajo, que, repito, esta parte va a ser bien importante porque es la parte donde el compliance entra a resguardar todas estas situaciones que están sucediendo a través de los elementos documentales para efectos de que la empresa pueda evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones de la Secretaría de Salud en el caso del COVID-19, ¿no? Hemos sabido que la Secretaría de Salud ha sido proactiva en hacer documentos, trípticos, información, inclusive hay una guía de actuación que es bien importante que la tengan muy clara en sus centros de trabajo porque realmente parte de lo que vamos a aterrizar hoy se está analizando o se está revisando por parte de la autoridad laboral cómo estoy actuando en relación a la emergencia sanitaria y cuáles son mis medidas de seguridad y sanidad o salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esas son las 6 áreas principales del compliance laboral a una manera muy general, ¿no? Fases de implementación es necesario mencionarlo, es la detección, primero, identificar los riesgos, las acciones de prevención cuando una vez ya se hayan identificado estos riesgos, su seguimiento y monitoreo, que es la tercera fase, la solución a incidencias que se vayan presentando en el lapso de la implementación de un sistema de compliance, la consultoría y el asesoramiento a través de la información y divulgación a todos los niveles esenciales. Claro que se ven pasos sencillos, pero requiere de un gran trabajo y de un tiempo, ¿no? Para una debida implementación de un compliance en esta naturaleza, ¿no? Y prácticamente esa sería la parte literaria del tema del compliance y entraríamos a aterrizar lo que es el compliance en México y cuáles son el contexto legal que lo pudiera regular, ¿no? Como lo mencioné, en México vamos un poquito atrasados en el tema del compliance, en la regulación normativa del tema de compliance. Hemos tenido únicamente la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos habla del debido cumplimiento. Tenemos un proyecto de una ISO en México, pero no propiamente directrices claras, ¿no? Entonces tenemos que acudir al derecho comparado para poder entenderlo y poder aterrizarlo a las empresas hoy en día. El contexto legal del compliance sería pues la constitución política, de donde nace el tema de las relaciones de trabajo, la Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales en materia de centros de trabajo, que ustedes conocen perfectamente, el tema del comercio exterior está muy apegado a las normas, y los reglamentos federales de salubridad en el trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante mencionar que ese sería como un contexto general del compliance en lo que atañe a la emergencia sanitaria, porque hay más disposiciones legales que nos van a permitir atender otras situaciones, ¿no? Puede ser, bueno, igual si hay alguna pregunta hasta aquí, sería bienvenida para no prolongar y hacer muy tediosa la plática, ¿no? Julio, no sé, ¿todo bien por aquí? Sí, digo, nada más para concluir en la parte del compliance, de que ahorita con el esquema que estamos viviendo, tenemos que remontarnos o tenemos que trabajar en realmente un compliance para evitar ese tipo de situaciones más adelante, no ser previsivos, que eso es la conclusión ahorita con lo que veo acerca del compliance, ¿no? Estar siempre en cumplimiento y cómo poder trabajar en cosas que pueden evitar o cómo poder enfrentar precisamente lo que es la emergencia o una posible contingencia, ¿correcto? Es correcto. Sí, la realidad es que, reitero, el compliance no es la forma no es para solucionar una contingencia, sino es para prevenirla. Para eso están los sistemas de compliance, que te sirven para solucionarla, pero no es el propósito, sino es para prevenir cualquier contingencia. Entonces, la prevención, como ustedes saben, pues es básica hoy en día en todas las ramas. Inclusive, el compliance, ahorita estamos hablando de una parte del compliance que es lo laboral, pero pues existe compliance en materia de comercio exterior, en materia fiscal, en materia penal, en materia de protección de datos, en materia ambiental. Entonces el compliance, como lo hemos mencionado en nuestra asociación, es un todo, ¿no? Okay. Lo tenemos que segmentar porque son áreas de especialización, pero el compliance es un todo. Okay. Y digo, continuando, la base constitucional de todo esto y sobre lo que nos atañe a la emergencia,
es el 123 en el apartado A, fracción 15ª, donde nos habla que el patrón estará obligado a observar, de acuerdo a la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en la instalación de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos, materiales, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida. Aquí entramos a un tema importante que me permitiré abordar a un nivel muy general. Los derechos humanos. Los derechos humanos en esta contingencia, en esta emergencia sanitaria, son muy importantes atenderlos como empresa, ¿no? Como lo menciona aquí nuestro precepto constitucional, habla de un derecho humano a la salud y a la vida, ¿no? Que son las partes fundamentales en las que se ha basado esta situación de la emergencia sanitaria. Entonces, es una piedra angular para poder atender todas las consecuencias que deriven de esta pandemia mundial en cada centro de trabajo, ¿no? Entonces, la base constitucional, recordamos el artículo 123, apartado A, fracción 15ª. Y en la Ley Federal del Trabajo encontraríamos otra de las bases de nuestro compliance, es que es obligación de los patrones participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo. En concreto habla de las comisiones mixtas, ¿no? Que tenemos que tener y que desafortunadamente a veces pasamos o damos por hecho que esas comisiones mixtas pues están de facto, ¿no? Y realmente no es así. Hay que constituirlas, hay que hacer inclusive un tipo de asambleas para la elección de los representantes, donde podamos tener pues todos los elementos de comprobación de que nuestras comisiones están funcionando, ¿no? Y eso es parte de la materia de compliance laboral, ¿no? Y como lo mencioné, en lo que nos atañe al punto que estamos analizando es que cada empresa o establecimiento organizará las comisiones de seguridad e higiene, que es el protagonista, yo creo, esta comisión, es el protagonista de esta comisión de la emergencia sanitaria, en virtud de que va a ser un detonante total de la atención adecuada a cualquier pregunta, cuestionamiento, inspección, ¿no? Como tal. Entonces, el compliance tenemos que, como tal, el compliance laboral, tenemos los reglamentos interiores de trabajo, los contratos individuales de trabajo y sus convenios, que ahorita vamos a hablar un poquito del tema de los convenios, sus contratos colectivos, las comisiones mixtas, el código de ética y la protección de datos. Eso realmente sería aterrizar un compliance en todas sus fases, ¿no? En todas las fases que ya mencionamos. Entonces, creo que es importante echar mano de los documentos con los que ya tenemos como empresa. Desafortunadamente sucede algo que yo me he enfrentado con comentarios de nuestros clientes, amigos, dudas que se están presentando. Es que desafortunadamente los abogados, nuestros colegas, a veces pierden de vista este tema para solamente atender las contingencias, ¿no? En el rubro laboral. Por eso nosotros como firma iniciamos de una base fiscal y corporativa para ir a aterrizar en la parte laboral desde hace muchos años y atender la parte de prevención que está prácticamente en algunos casos un poco desatendida por nuestros colegas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un compliance para efectos de poder afrontar cualquier situación, inclusive mitigarla, ¿no? Y ahora sí, bueno, esta es la parte doctrinal, digamos, que era necesaria que yo la mencionara para no dejar de atenderla y ustedes sepan, pues, alguna de las bases, ¿no? Obviamente hay más material, hay más situación, pero el propósito de esto es un poquito aclarar algo de las dudas que existen, ¿no? Y las dudas que existen en lo principal es atendidos a los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes, y creo que todo el país, más que nunca ha visto las conferencias vespertinas del secretario de Salud, del subsecretario de Salud, López-Gatell. Creo que en niveles de rating jamás había pasado esta situación, por derivado a la importancia de este tema, ¿no? Entonces,
creo yo que va a ser necesario atender el contenido muy sintetizado de los acuerdos, y empezaríamos por el del 30 de marzo de 2020, en donde se declara como tal la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ¿no? Generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, mejor conocido como COVID-19. Y iríamos teniendo uno por uno para no distraernos con los demás. Y aquí es donde surge toda una serie de interrogantes, y creo que yo, a lo mejor muchas ya superadas, pero en algunas empresas un poquito mal entendidos. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, derivado a las situaciones y las estadísticas de esta transmisión de este virus, decide hasta el 30 de marzo del 2020 publicar en el Diario Oficial este acuerdo que menciono de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, atendiendo a no actualizar algunas otras hipótesis que se han mencionado y que creo que ha sido objeto inclusive de muchos debates, ¿no? Tanto en el sector empresarial como en el sector maquilador, donde se hablaba de si era contingencia sanitaria o no, y por qué la importancia de estos dos conceptos. Porque en el 2012, derivado de la reforma de la Ley Federal del Trabajo y al tema de la gripe aviar o H1N1, reforman estos preceptos de la Ley Federal del Trabajo para dar cabida a un concepto de contingencia sanitaria, lo que propiciaba que la contingencia sanitaria, si fuera declarada por la autoridad competente, atribuía inmediatamente a la indemnización de lo que es un salario mínimo para los trabajadores. Por eso la pugna de muchos sectores y la confusión también de que si la emergencia sanitaria que había sido declarada el 30 de marzo era lo mismo que la contingencia sanitaria. Y desde luego que no, por una simple razón, por el tema laboral, donde la autoridad aún no ha querido llegar hasta ese punto, y que muchos colegas e inclusive muchos analistas mencionan que es posible que esta declaratoria llegue porque estamos cuando entremos a la fase 3, y no es que ya estamos realmente, porque al parecer las estadísticas oficiales no son las más claras. Entonces se prevé, digo, y esto es solamente un comentario, no una aseveración, de que el tema de la contingencia sanitaria, para actualizar toda la situación laboral y todos los subsidios que tendría que hacer el gobierno, pues se den en la fase 3, ¿no? Eso es solamente una especulación, y entonces concluimos que hoy en día en el acuerdo 30 de marzo no se trata de una contingencia sanitaria, solamente es una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor que detona otros supuestos. El supuesto que mencioné en la contingencia se llama suspensión de la relación laboral o de trabajo, que propicia la indemnización de un salario mínimo. Este está descartado de momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el acuerdo de emergencia sanitaria? Es que actualiza otros supuestos. Una posible suspensión de la relación de trabajo, prevista en el 427, fracción primera, pero tendrá que iniciar un proceso económico colectivo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para efectos de que la Junta sea quien determine el tipo de indemnización, que no puede exceder de más de un mes de salario. Sin embargo, hasta ahorita donde vamos, de todas las noticias, tenemos que el secretario del Trabajo y Previsión Social pues ya anticipó los criterios que las juntas de conciliación y arbitraje no solo mencionan las de Baja California, sino en la del país, es homologar un criterio donde la indemnización que se determine a través de las juntas pues sea el salario normal. Entonces, pues eso es una aseveración un poquito compleja porque no le atañe propiamente a él, porque es un procedimiento de una instancia contenciosa, llamémosle así, o una instancia a través de las juntas locales, pero él ya anticipó cuál va a ser la postura. Entonces, es donde el empresario en este momento se encuentra en una disyuntiva. Si ya le pagué completo, vale la pena ir al procedimiento de la Junta de Conciliación para ver
si la indemnización que determine las juntas va a ser menor o va a ser igual. Entonces, existe esa disyuntiva, ¿no? Al final del día no lo sabemos como tal, porque la Junta es la que resolvería y además tendría que atender a cuestiones, a los medios probatorios que cada empresa aporte a este procedimiento, que es una instancia que se abre, en donde pues podría manifestar inclusive cuestiones de insolvencias, ¿no? Entonces, pues digo, repito, son especulaciones inclusive del propio secretario del Trabajo, al menos aquí en Baja California, donde menciona que se homologarán los criterios. La respuesta a esto es que va a ser, como lo decía Julio al inicio de la plática, el analizar cada caso concreto para ver cuál es la mejor acción consecuente, ¿no? que tendría que hacer la empresa para ver cómo está este tema Oye, Raúl, ahí de los salarios, ¿no? Estamos hablando ahorita con el tema laboral de que prácticamente se ha dado información que no es de todo, pues no es como la persona indicada o la fuente para dar ciertos detalles, porque efectivamente ha generado conflicto con el empresario al momento de escuchar las declaraciones y que muchas de ellas pues difieren un poquito de los procedimientos o las atribuciones que tiene cada pues, persona, en este caso la junta, ¿no? Para emitir un criterio. Entonces, ahorita es simplemente revisar como caso particular, ver qué tipo de acuerdo tienen, que sería lo más ideal para la empresa. Es correcto. Tendríamos que ver porque también, y para allá voy en unas diapositivas más adelante, el gobierno de Baja California, junto con el secretario del Trabajo, pues realmente, y repito, es una conclusión personal, lo que está haciendo solamente es dividir al sector trabajador con el patronal, porque les está diciendo, ¿sabes qué? No aceptes ningún trato, ¿no? Cuando realmente esa consigna de no aceptar ningún trato, pues es muy ajena a una situación muy interna de la empresa, donde, repito, pudiera empezar a haber insolvencia, ¿no? Por la baja de actividad, por la baja de exportaciones, por la baja de operaciones en general, ¿no? Entonces creo que es un mensaje, yo creo que en lugar de unión en esta época, pues de dividir a los segmentos en donde creen el trabajador, que es parte del centro de trabajo, pues que el enemigo es el patrón, cuando realmente, pues propiamente no es así. Y a lo mejor habrá gente que se aproveche de la situación, dudo, no, sin duda, pero también creo que no se trata de dividir en este momento y generar conflictos, ¿no? Donde ha detonado inclusive pues ya muchas denuncias de los trabajadores, que son las que está atendiendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por esta información donde dicen no aceptes tratos, que no te suspendan, te tienen que pagar los 30 días, no aceptes los salarios mínimos. Le repito, yo creo que son mensajes un poquito incisivos, ¿no? Hacia la población que también puede tener un poco de desinformación. Lo que hoy, y hago aquí la coyuntura para establecer que lo que hoy estoy hablando, es bien importante saber que hay un mundo de información, hay mucha información hoy en día con este tema, alguna cierta, alguna no tan cierta. Entonces tendremos que atender a los parámetros de los documentos oficiales y a la interpretación de los especialistas también, ¿no? Entonces yo creo que eso también va a ser parte fundamental para que tanto el empresario conozca en qué situación está su empresa como el trabajador, ¿no? Entonces, sí ha habido desinformación, creo, sí, y creo que ha sido muy delicado porque es lo que, reitero, divide a nuestra gente, pues a los colaboradores, ¿no? Y pues bueno, partiendo de eso y hablando del tema de esta emergencia sanitaria y esta contingencia, pues sí, sin duda un elemento que ha sido legal es el tema de los convenios modificatorios de la relación de trabajo. ¿Por qué legal? Porque la misma Ley Federal del Trabajo lo prevé y porque estamos bajo el principio de voluntad de las partes también. Eso es bien importante atender esta situación, que si hubiera algún tipo de reducción salarial, no está atendiendo a una afectación o a una afectación dolosa, digamos, del salario, sino a una afectación o a una disminución consensuada, una disminución voluntaria, que en muchos casos es parcial y es temporal, porque se está programando
pues el complementarlos en un futuro cuando ya se continúen las operaciones. Entonces, creo el hecho de que la autoridad diga no firmes ningún convenio, creo que no está atendiendo a lo que la misma ley te permite y a los principios de los contratos propiamente, del derecho contractual, que es la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, creo que eso era importante aclarar, que era un punto que hablábamos, Julio, antes de iniciar la charla, y pues para que quede claro, importante también es ver la redacción de esos convenios, porque no es nada más hacer un convenio por hacerlo, ¿no? Sino también ver qué es lo que dice esa redacción, en qué preceptos está fundamentado, en que si se están respetando los derechos de los trabajadores también, porque eso también va a tener que ver. En caso de alguna controversia con algún trabajador que haya firmado ese documento y después que las juntas abran, que dicho sea de paso, se decidió firmar los convenios en privado en las primeras fases porque las juntas no estaban abiertas. Que si bien después salieron a decir siempre han estado abiertas para los convenios, eso ya fue una situación posterior de que inició, pero al principio las juntas propiamente, o al menos aquí en Tijuana, pareciera que no estaban aceptando ningún convenio, solamente estaban aceptando acuerdos que ya habían sido pactados previos en juicio para ir a los depósitos de dinero, ¿no? Entonces, para hacer el cumplimiento de convenios anteriores a todo esto, ¿no? Que tiene que ver con litigios, que tiene que ver con desistimientos, que tiene que ver con todos, que tiene que ver también con huelgas, que estaban las guardias, pero nunca se especificó en los primeros acuerdos que la suspensión de labores de la Junta iba a atender convenios. Entonces, muchos empresarios decidieron hacer convenios en privado porque era la manera de poder liberar a su gente, y se fueron a su casa con las condiciones ya pactadas y pues ellos poder bajar, pues literal, la cortina, ¿no? Como se dice. No sé si hasta aquí vamos con alguna duda, algún comentario. Pues fíjate que, bueno, sí hay hay una pregunta por aquí, pero me gustaría verla más adelante porque tiene que ver ya con las actuaciones de las autoridades por los temas esenciales. Aquí Okay. creo que sería importante resaltar, digo, concluyendo la parte laboral, que los acuerdos son válidos, de acuerdo a lo que estás comentando, digo, tú eres el especialista y que nos puedes dar esta retroalimentación. Y que es importante que se tengan acercamientos con sus laboristas, ¿no? De manera interna para poder trabajar. Por ahí nos comentan, sugiere entregar mejor los convenios en la junta. Bueno, igual ahorita vemos la parte aquí, la pregunta que tiene Belén, pero sí va a ser importante, digo, que reiterarles que se redacten de manera correcta, que exista un acuerdo. Yo veo una situación importante con el tema de los convenios. Creo que ahorita con el tema del COVID y lo que es la emergencia sanitaria, todos, Raúl, y todos los que nos escuchan, creo que es importante saber que tenemos que estar en un 50 y 50, porque la afectación es mutua, tanto para el trabajador como para el patrón. En este caso, si no hay producción, pues no hay tampoco ventas, ¿no? Entonces es importante hacer ese trabajo en equipo para buscar el cómo sí y que el negocio pues siga funcionando o continúe la relación laboral y profesional una vez que pasemos de emergencia sanitaria. Sí, correcto. Y creo que aquí cabría, y aprovechando que lo voy a hacer, y lo voy reiterando, pero creo que es importante la sensibilidad que tenga el patrón en el momento de transmitir la situación en la que se encuentra la empresa al trabajador, ¿no? Y que bajo esa conciencia, pues, entienda, ¿no? Que en efecto, pues, la operación ha disminuido y por ende, pues, a lo mejor es necesario llegar a hacer un convenio, ¿no? Mucho tiene que ver en la transmisión. Ahorita tenemos que ser también un poquito sensibles, digo, porque todos estamos en una situación compleja a nivel salud, ¿no? En un riesgo a nivel salud y muchos pudiéramos estar en una situación compleja a nivel económico, ¿no? Entonces creo que es mucho el entendimiento. El tiempo que hemos estado en esta materia nos ha enseñado que los conflictos laborales, y esto es a lo mejor algún psicólogo o alguien que esté de RH viéndome, lo puede corroborar. Pues mucho tiene que ver por un tema personal, ¿no? Con la interacción entre el patrón y el trabajador. Entonces creo que si esa parte pudiera coadyuvar para hacer el entendimiento con el trabajador, pues sería muy bueno, ¿no? La sensibilidad tanto del patrón como del trabajador. Okay. Oye, aquí Belén Chávez nos pregunta que si se sugiere entregar mejor los convenios en la Junta. Supongo que es la Junta. Okay. Sí. Digo, reitero, los que ya fueron firmados,
y que ya fueron trabajadores a resguardo domiciliario, pues va a ser un poquito complejo, ¿no? El volverlos a sacar de su cuarentena y llevarlos a la Junta, porque en lo que se entiende y lo que se prevé es evitar conglomeraciones en espacios pequeños, ¿no? O en espacios en general, ¿no? Entonces, esos serían un poquito complejos, porque sería necesario que el trabajador fuera y atendiera el tema del convenio para que la autoridad supiera que es la voluntad del trabajador atender a ese convenio, ¿no? Okay. Y que inclusive muy seguramente le harán énfasis en sus derechos, ¿no? Para que él esté consciente de lo que está firmando. Entonces sería un poquito complicado los que ya firmé y ya están en resguardo domiciliario voluntario, llevarlos de nuevo y sacarlos, porque, repito, tiene que haber la intervención del patrón o su representante y del trabajador, ¿no? Entonces esos creo que podrían quedar descartados, ¿no? Y siempre y cuando se hayan firmado y se hayan establecido con las cláusulas correctas. Ahora, los que estén sucediendo de aquí en adelante, la Junta de Conciliación y Arbitraje volvió a sacar un acuerdo donde habla de la extensión de la suspensión de sus labores y la extensión de términos que va hasta el 30 de abril, pero hacen énfasis que ahí sí ya están abiertos para los convenios, ¿no? Entonces creo yo que pudiera ser una opción, tendríamos que reitero, analizarlo, qué tipo de acuerdo, qué tipo de prestaciones se están otorgando dentro del acuerdo, si hay algún tipo de reducción, si hay una cláusula que no implique una renuncia de sus derechos también, porque pues no va a tener ningún caso que yo vaya a la Junta de Conciliación y Arbitraje con cláusulas que al final del día pudieran ser nulas, ¿no? Por algún tipo de afectación a los derechos esenciales del trabajador, ¿no? Entonces, sería cosa de analizarlo, ¿no? No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, fíjate, y hay más preguntas con relación a otro tipo de convenios. Entonces, yo creo que aquí podríamos contestar las preguntas en privado porque son muy específicas con relación, bueno, por correo electrónico, de acuerdo a las personas que nos están solicitando también. Pero ahorita lo evaluamos conforme vaya la cuestión del tiempo, porque nos preguntan también qué tipo de convenio se deberá de elaborar en una empresa que es esencial, pero que tiene que enviar a un trabajador a su casa por tener 60 años y que tenga algún tipo de enfermedad, esto con el fin de documentarlo. Igual para que lo tengan lo tengas, Raúl, en el radar, igual lo contestamos en privado para continuar con más información que tenemos ahorita, porque es importante también las afectaciones o las visitas que están haciendo la autoridad. Digo, salvo que lo puedas contestar ahorita, no tengo ningún inconveniente. Sí, mira, lo de las visitas lo vamos a ver en diapositivas más adelante. De hecho, tenemos creo que una hora, ya llevamos media, llevamos media hora de atención de este foro. Y lo de las visitas lo contestamos adelante, pero lo que puedo contestar ahorita en concreto es que el resguardo domiciliario corresponsable de las personas mayores de 60 y parece que la población vulnerable, también considero que se tiene que asentar bajo un documento para efectos de poder evidenciar el cumplimiento de estas normas, ¿no? Entonces, pero tendría, repito, que analizarse cada caso en concreto, ¿no? Okay. Pasamos bueno, aquí tenemos algunas noticias que hemos estado viendo. Creo que es el personaje más popular hoy en día en México, el subsecretario López-Gatell, donde él ha salido a dar la cara de manera pues, técnica, ¿no? En esta situación, y que hemos visto recurrentemente en la tele en las tardes, ¿no? Y pasaríamos al acuerdo 31 de marzo, que es donde yo creo que genera el mayor conflicto, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, ya superamos el tema de que no es contingencia sanitaria y no tenemos, no se actualiza la indemnización de un salario mínimo a la letra de esas disposiciones o en el procedimiento de esas disposiciones. Y ahora pasaríamos a las actividades esenciales y no esenciales del artículo del acuerdo del 31 de marzo. Ajá. No, creo que no es necesario leerlas porque considero que ya se han atendido en foros, se han visto, se han replicado, inclusive el secretario del Trabajo lo repite a la literalidad del acuerdo todas las veces que puede, a través de sus redes sociales, a través de sus conferencias con el gobernador. Y luego, ahora que él está
asistiendo a las inspecciones, pues lo dicen, ¿no? Pero pues las ramas esenciales son la rama médica, paramédica y administrativa. Las involucradas en la seguridad social y la protección ciudadana, sectores fundamentales de la economía, ahí entra el tema de mercados, alimentos, supermercados, ferreteras inclusive, ¿no? Y una parte que sí hago énfasis, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación, es donde empezó el 31 de marzo con la gran controversia. Oye, bueno, pues a mí no me incluyen aquí, yo no soy los que realmente a la letra del acuerdo soy actividad esencial, pero pudiera ser de las que si no continúo o genero suspensión puede tener efectos irreversibles, ¿no? Creo que eso ha sido una gran duda para todos y pues lo que hace la autoridad es que posterior a esto saca unos lineamientos técnicos para pretender aclarar cuáles son estas actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles. Entonces, partiendo de este acuerdo del 31 de marzo, pues tenemos lo que es la ramificación de todas las actividades esenciales y las que no aparezcan ahí, porque así ha sido el criterio, las no esenciales, me voy directo a la suspensión de labores y esta es la consigna de la autoridad, con salarios completos por la suspensión hasta el 30 de abril, ¿no? Creo que hasta ahí estamos claros y hasta es lo que todos hemos escuchado, ¿no? Sí, Raúl, ahí yo tengo una duda, por ejemplo, y creo que es una duda muy común ahorita con lo que está pasando. ¿Hasta dónde se ha distorsionado lo que es el concepto esencial? Porque entendemos la parte médica y las otras áreas que mencionó la autoridad que son esenciales. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas que son suministros de esas empresas esenciales? O sea, puede ser una empresa de cartón, puede ser una empresa de empaque, puede ser una empresa, otro tipo de empresa que le suministre algo a esa esencial. O sea, porque el riesgo ahí, si nos vamos a la literalidad de la publicación, pues nos habla de que solamente las que hagan ese tipo de manufactura y que sea esencial. Pero ¿qué pasa con eso? Y luego ahora existe otro planteamiento también. En Estados Unidos tenemos unas empresas que son ya esenciales. En México es un concepto completamente diferente. Choca también el tema de pandémico a nivel mundial. ¿Cómo podemos hacer ahí una interpretación de la publicación de la autoridad? Porque si una empresa médica no tiene empaque, pues no funciona completamente su cadena logística. Claro, claro. Y creo que, reitero, ahí ha sido la gran duda y donde ha dejado en incertidumbre jurídica el gobierno a todas estas empresas que son parte de la cadena de suministro. Lo hemos platicado en algunos otros foros, que ha dejado a este tipo de interpretaciones, inclusive asociaciones patronales como Coparmex, inclusive las asociaciones de la industria maquiladora como Index, están haciendo desde hace ya creo que 2 semanas, están tramitando a través de ellos consultas u opiniones técnicas hacia la autoridad. Desconozco si hasta la fecha han tenido alguna respuesta contundente y clara, pero si vemos en las publicaciones que habla de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hace referencia que él ha estado con estrecha comunicación con estos sectores, en donde les plantea a estas empresas que son parte de la cadena de suministro si ya han hecho este tipo de consultas o escritos de materia técnica, si son esenciales o no esenciales. Creo que hay una gran laguna que ni siquiera lo subsana el acuerdo que vamos a ver más adelante, que es el del 6 de abril, donde en teoría establece cuáles son los lineamientos técnicos para aclarar estos rubros donde dejó abierto el campo, ¿no? Coincido, Julio, hay parte de los acuerdos que se está dejando de atender a estas empresas que son parte de la cadena de suministro productiva de una sí esencial, que sin esa parte del suministro pues no se logra la esencial. Entonces creo que se está desatendiendo, inclusive pudiera decirlo por notas que comenté, que se está politizando el tema también. Por ahí vi una nota el día de ayer y creo que te la compartí, Julio, donde dicen, yo no soy el periodista que lo escribe, que cierran una maquila por el hecho de que no quiso vender unos respiradores al gobierno de Baja California, cuando en teoría si nos vamos al interior de la empresa, pues muy seguramente esos respiradores ya estaban comprometidos en un pedido pues mucho antes de esta contingencia, ¿no?
y en lo cual detonaría un incumplimiento contractual de la empresa que produce ese respirador hacia su cliente en el exterior, ¿no? Entonces, creo que ahí se está distorsionando mucho este tema y sí enfatizo, está dejando en incertidumbre a los que son parte de la cadena de suministro y los está dejando pues a un lado, ¿no? Y con el riesgo de que llegue las inspecciones y puedan hacer una clausura parcial o total de la empresa, ¿no? Bueno, pues digo, algunas noticias que todos ya sabemos, donde el secretario Ebrard fue muy claro, porque quiero mencionar, y este es un punto de vista que ya lo platiqué inclusive con la prensa, que tuve oportunidad, les digo, a mi punto de vista, todo este tema de la emergencia sanitaria, por causas de fuerza mayor, que fue publicada el 30 de marzo, pues realmente quien reforzó el sentido no fue el propio acuerdo, sino la manifestación del canciller Ebrard en la conferencia donde dijo, y no se trata de las causales de suspensión del 42 bis de la ley, porque una reportera le dice, ¿sabe, canciller? Esto es lo mismo que lo que dice el 42 bis y la suspensión de la indemnización. Dice, no es lo mismo, y tienen que pagar, y si no pagan, pues vamos a ir tras ellos, ¿no? Entonces, ha sido más esta interpretación de estos acuerdos ha sido más a manera de complementar declaraciones, ¿no? Y nos hemos ceñido a una declaración de un canciller que muchos preguntamos, y es un tema político, ¿qué ha sido el canciller hablando de un tema de salud, ¿no? Que a lo mejor tuvo que haber hecho el presidente, pero es un tema político, ¿no? Entonces, sí quiero aclarar que ha sido esas interpretaciones, y pues para que no corra riesgo, pues no nos actualizamos ese supuesto y pues nos pasamos a lo que es causas de fuerza mayor, ¿no? Entonces, quería hacer ese apunte. Y por aquí tenemos el acuerdo del 6 de abril, donde clarifica, de alguna manera, esas empresas que había dejado, pues, el espectro muy amplio, ¿no? Y pretende subsanar este acuerdo donde habla de las actividades esenciales, y nos vamos a las empresas de producción de acero, cemento, vidrio, así como los servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores públicos. Los servicios de mensajería, que también posteriormente a los 2 días siguientes, el 8 de abril, hace una fe de ratas para subsanar algún tema de los títulos. Y lo que me llama la atención aquí es pues, que quedan intocados los temas de acero, cemento y vidrio para los proyectos pues que sí le interesan al gobierno. Son el proyecto de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Ángeles y Corredor Transísmico, ¿no? Así como cualquier situación que exista con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces tenemos este tipo de situaciones donde, pero si me preguntan, aquí están incluidas las de cadena de suministro, pues algunas, pero mínimas, ¿no? Como el acero y el cemento, tal vez, y el vidrio, pero hay temas como el empaque que mencionabas, Julio, pues que no al 100% lo establecen, ¿no? Y son empresas que tienen que tomar la decisión de si seguir operando o no de acuerdo a los riesgos que estamos platicando, ¿no? Perdón, ¿decías algo, Julio? Digo que efectivamente eso puede ser peleable, pues porque forma parte también de otros sectores. Sí, y para allá vamos a llevar esta plática a la conclusión, ¿no? De donde, pues como en todo procedimiento legal, siempre hay dos posturas, y esas dos posturas tendrán que entrar a un juego de cargas probatorias, llamémosle así, en donde quien tenga las pruebas contundentes podrá salir exitoso de estos procedimientos, ¿no? Y para allá vamos con el tema, ¿no? Pasaremos a la postura de la autoridad, que esa es la que yo creo que ha estado latente a lo largo de esta conferencia. Pues tenemos lo que hemos visto de la Secretaría del Trabajo, al menos aquí en Baja California. Pues habla de que no se debe aplicar más que el criterio de pagar un salario mínimo. Desde ahí empieza a haber, reitero, una
desinformación, porque pues existen otras canales dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, el tema de los convenios, y etcétera, ¿no? Y aquí también, ¿no? Empleadores de actividades no esenciales no podrán laborar del 30 de marzo al 30 de abril. Y dice, habrá multas severas en caso de no acatar la medida, ¿no? Y pues bueno, son estos mensajes que han estado replicando en redes sociales, en videos, inclusive, que también te vamos a hablar de los videos, donde pues dejan incertidumbre a la población, y la población que a lo mejor no está documentada, porque pues a lo mejor no es especialidad el tema legal o el tema laboral legal, pues dice, oye, pues nos empiezan a cuestionar, pues yo no sé si estoy en una empresa esencial, ¿no? Y empiezan a dudar del propio patrón. Repito, y no dudo que hay empresas que sí estén, porque he tenido informes también de que hay empresas que están pues abusando del tema, ¿no? Por ahí que como cubriendo algunos rubros para seguir operando, haciendo creer que son esenciales cuando no lo son, ¿no? También está ese tipo de empresas, pero también hay otras que sí lo son y son de la cadena de suministro. Entonces creo que hay como una mala desinformación en general, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Es que se incrementaron las denuncias en los centros laborales, y eso es lo que hoy en día la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está atendiendo y está acudiendo a estos centros de trabajo donde hay denuncias, y pues lo que está haciendo es instaurando procedimientos que yo creo que en un inicio los primeros procedimientos los hicieron de una manera inadecuada, porque salvo que me esté equivocando, al principio los primeros días que empezaron las inspecciones, iba solo la Secretaría del Trabajo, pero se dio cuenta que la competencia de las autoridades realmente era un tema de salud o salubridad. Por eso ahora vemos que están actuando con COFEPRIS, que ahorita vamos a hablar también un poquito de que dicen que el ejemplo se empieza, ¿no? Y creo que por ahí, en estos videos que hemos visto, pues el ejemplo sin duda no está en casa, ¿no? Y lo vamos a mencionar por qué, ¿no? Entonces, se han incrementado las denuncias derivado a estas propaganda, a estos videos, a esta proactividad del gobierno del Estado y el secretario del Trabajo, donde está habiendo estas situaciones, ¿no? Hemos visto el día de ayer y de antier, pues clausuras de empresas, pues obviamente desde la semana pasada en Mexicali, y en esta semana hemos estado viendo empresas en Tijuana, ¿no? ¿Qué quiero mencionar también aquí? En este tema, ya del tema propiamente técnico, porque también hay que echar un vistazo a lo que dice la Ley General de Salud, no solamente atender a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Sí, es cierto, la Secretaría de Salud es el órgano facultado a través del Consejo de Salubridad General, son de los órganos máximos en materia sanitaria. Tenemos que también la propia ley habla de medidas de seguridad sanitaria, las cuales, a mi apreciación, no se están actualizando aún. ¿Y por qué lo menciono? Porque inclusive hay medidas que esta ley refiere en su artículo 402 al 411, donde se habla de cuarentenas oficiales, en donde definitivamente ahí sí estaría limitada la libertad de tránsito como derecho constitucional y humano que tenemos, lo cual en este momento no se está haciendo, y por una lógica razón del gobierno. No declara una cuarentena porque en consecuencia esto generaría pues totalmente subsidiar al pueblo, a los gobernados, el gobierno, lo cual todavía no lo quiere hacer, es establecer estímulos fiscales, ahora sí decretar contingencias sanitarias. Entonces, todavía no estamos en esa fase que se haya actualizado una cuarentena oficial prevista por la Ley General de Salud. Estamos en medidas extraordinarias que ha tomado la Secretaría de Salud, más no medidas de seguridad sanitaria como la cuarentena oficial o el aislamiento obligatorio. Por eso hablan de resguardo domiciliario voluntario y resguardo domiciliario voluntario corresponsable. Entonces, el hecho de que si nosotros andamos en la calle, no va a ser objeto o no podría ser objeto. Por eso no estoy incitando que salgamos a la calle, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes que sí estamos en una
en una realidad de salud compleja, sino lo que quiero decir es que aún no está limitada nuestra libertad de tránsito, ¿no? Porque sé que también a muchos trabajadores, la Guardia Estatal, la Guardia Municipal, está accionando el van, ¿no? Oye, si tienes que estar en tu casa, sí, por eso en un resguardo domiciliario voluntario, ¿no? Y obvio que en la conciencia de cada uno que lo mejor y los que podemos debemos de estar resguardados en casa, ¿no? Los que son actividades esenciales o las que pueden ser parte de la cadena de suministro, claramente, pues tendrán que salir a lo básico, ¿no? Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿no? Entonces, sí quiero hacer este énfasis porque aún no está este supuesto, aún no está limitada la libertad de tránsito, porque sé que por ahí me pasaron algunos comentarios empresas donde, oye, mi trabajador ya no quiere venir porque piensan que lo va a arrestar la policía. No necesariamente, no te tiene por qué arrestar, salvo que estés haciendo alguna infracción a las leyes de otro tipo, pues te tendrá que arrestar, ¿no? Pero el transitar aún está permitido, ¿no? Pues así estamos. Hasta por aquí, Julio, ¿algún comentario, alguna duda? No, igual le seguimos. Sí hay preguntas, pero sí les vamos a dejar al final para avanzar con el tema y puedan surgir más preguntas con relación a las inspecciones. Ok. Bueno, las inspecciones de la autoridad que se están llevando a cabo. Lo que hemos detectado en los comentarios que nos han hecho las empresas y algunos clientes, algunos prospectos, pues nos deja ver que hay 3 rubros que están analizando o inspeccionando. Es el verificar si esta actividad es esencial, repito, a la literalidad del acuerdo 31 de marzo y ahora de su de lineamientos técnicos del 6 de abril, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros no estamos ubicados en el supuesto del acuerdo 31 y del 6 de abril como tal, y no tenemos un sistema de compliance que valide que somos parte de la cadena de suministro y que a pesar de eso también contamos con las medidas de higiene y salud en el trabajo, y tenemos una debida integración y participación de los trabajadores donde son conscientes de que están yendo al trabajo pero se están tomando todas las medidas, pues en evidencia corremos el riesgo con mayor fuerza de que nos suspendan la actividad de manera inmediata y nos hagan una clausura del establecimiento, ¿no? Entonces, es bien importante atender este punto. Le otra pregunta, ¿y si soy esencial? Y ya me dijeron que soy esencial, no, o al menos el acuerdo dice que soy esencial, no me pueden venir a revisar, eso no te exime, ¿no? Te pueden ir a revisar por otras situaciones que vienen aquí abajo. El segundo punto, verificar que se estén cubriendo íntegros los salarios del personal. Eso es otra de las consignas que hemos venido platicando, que el gobierno estatal ha manifestado que así tiene que ser. Entonces la pregunta sería, ¿y si tengo convenios, no me van a servir de nada? Pues claro que sí, pero si los tienes debidamente estipulados con las cláusulas correctas, tendrán que seguir. No estoy diciendo que con esto vas a salir de una observación de la autoridad, porque la autoridad a discreción lo puede hacer, porque está atendiendo a una inspección extraordinaria. Y mucho ha sido por temas de denuncia, pero supongamos que es una actividad esencial y se les ocurrió visitarnos, pues nos van a preguntar y nos van a cuestionar sobre eso. Entonces hay que tener preparados bien los expedientes de cada uno de los trabajadores, porque eso también va a ser donde existan todos los elementos documentales del trabajador, firmados evidentemente, ¿no? de preferencia, con la veracidad necesaria para que en su momento de ser cuestionado pueda afrontarlo, ¿no? Y el tercer punto es el verificar que todas las medidas de higiene y sanidad correlacionadas al COVID-19 se estén realizando. Repito, yo creo que muchas empresas como ustedes, que son del sector maquilador y en general cualquier empresa, pues está siendo consciente de esto, ¿no? Que es un juego, y repito, la Secretaría de Salud ha sido muy proactiva en establecer protocolos. Inclusive la Organización de la Salud, desde que inició esto, ha emitido protocolos de entrada y salida de espacios cerrados, pues tendríamos que atender a que sí tengamos todas estas medidas y tengamos las herramientas necesarias de protección y de sanidad para los trabajadores. Llámese
mascarillas, llámese guantes, llámese geles antibacteriales, jabones, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver espacios inclusive algunas empresas, algunos trajes que permitan el no contacto, ¿no? Estos trajes de plástico que se utilizan en la industria médica, o bien inclusive hasta botas, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que atender esas medidas para que en el caso de que nos sean inspeccionados en nuestros 3 rubros, podamos desahogarlas de una manera eficiente y adecuada, ¿no? Porque va a ser bien complicado que si yo todavía no soy literalmente de actividad esencial del Acuerdo 31 y ahora del 6 de abril, y no tengo documentado el que se hayan cubierto los salarios íntegros, o bien no tengo documentados algunas reducciones pactadas, y luego no tengo las medidas de higiene, pues de plano va a ser imposible evitar una clausura, ¿no? O aportar en el momento medios de convicción hacia la autoridad. Y aquí es la parte interesante. ¿Quién nos está visitando en las empresas? Nos está visitando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la COFEPRIS, como ya lo mencioné en la plática, se dieron cuenta que era necesaria la intervención de la COFEPRIS como autoridad sanitaria y para evitar y propagación de riesgos sanitarios. Y además le están agregando la sal en la comida, que es la Fiscalía General, ¿no? Claro que esto, pues, obviamente genera mayor impacto, ¿no? Mayor impacto en una inspección de trabajo, porque estamos hablando que van 3 autoridades y prácticamente pudiera aparecer una amedrentación de la autoridad, porque yo consideraría qué tan necesario sería que la policía esté atendiendo estos llamados cuando propiamente no hay una renuencia de que accedan al domicilio, ¿no? Porque normalmente el auxilio de la fuerza pública se solicita siempre y cuando exista una renuencia del patrón para que se introduzca personal de la Secretaría o inclusive de COFEPRIS para realizar las inspecciones o visitas, ¿no? Entonces, creo yo que están siendo medidas coordinadas, pero con el propósito de impacto, ¿no? De impacto hacia el segmento empresarial. Entonces, lo están haciendo. Yo creo que la Fiscalía ahorita en este momento está de más porque no hay una renuencia, salvo que creo que ellos no se están introduciendo al domicilio, solamente están resguardando las afueras, pero bueno, genera impacto, ¿no? ¿Por qué la COFEPRIS lo está haciendo? Porque, repito, es la autoridad sanitaria, inclusive constitucionalmente en el artículo 16, párrafo 16º, tal vez, dice que será propicio, estará facultado de realizar visitas domiciliarias las autoridades sanitarias para velar que estén cumpliendo con estas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, que puede acudir a los centros de trabajo a analizar que se estén cumpliendo las medidas de salud. Y la Secretaría del Trabajo, pues, a medida que siempre pues, tienen la facultad de generar inspecciones de trabajo, lo que me ha llamado un poquito la atención es que ha ido el secretario del Trabajo como titular, eso está bien, pero también han ido procuradores pertenecientes a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Eso también, no sé si es por falta de personal, pero realmente o pudo haber sido a través de las denuncias de trabajadores donde ellos quieren ir a verificar en efecto que exista las condiciones necesarias en la relación obrero-trabajador, obrero-patronal, perdón. Entonces, es así el contexto general en lo que está sucediendo. ¿Qué es importante mencionar? Cualquier procedimiento que se haga de estas autoridades tiene que ser apegado a derecho. Hablando de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una inspección extraordinaria, sí es importante mencionar que no requiere un citatorio previo. Entonces, ellos pueden acudir en ese momento y desahogar la diligencia, porque también ha habido preguntas, oye, ¿y por qué me tuvieron que haber dejado un citatorio? No necesariamente si esto ya viene de una denuncia y ellos levantan una inspección extraordinaria. Si se tratara de las que refiere su reglamento de inspecciones de trabajo de las ordinarias, ahí sí procedería un citatorio, pero no estamos en ese supuesto. Entonces, estamos en las extraordinarias
y no requiere citatorio previo y por ende van y las desahoga en ese momento. Lo que sí es bien importante que en el desahogo de estas visitas se dé en todo momento el uso de la voz y la aportación de pruebas de la gente que está desahogando el tema, incluso pudiendo advertir la participación de las comisiones mixtas. Entonces, todo esto lo refiere la ley. ¿Qué pasa? Sí están facultados tanto COFEPRIS para hacer clausuras temporales y la Secretaría del Trabajo para hacer suspensiones en los centros de trabajo parciales o totales, pero siempre apegado al procedimiento legal en el cual, ojo, debe de haber el levantamiento de un acta. Después de ese levantamiento de acta, debe de haber un término para que la empresa aporte mayores elementos para establecer que se están cumpliendo con las medidas necesarias por las cuales fue objeto la visita. Entonces, es donde entra, reitero, y perdón por ser reiterativo, el compliance en estos supuestos. Que yo voy a aportar en el momento lo que yo ya tenga de parte del compliance. ¿Qué voy a complementar? Pues lo que me haga falta, ¿no? Si es que hubiera o alguna situación diferente, ¿no? Como lo menciono, el margen de actuación de estas, repito, puede haber plazos para los patrones para de desahogo inmediato y de desahogo posterior a la diligencia. Pueden decretar la restricción de acceso limitado también y iniciar procedimientos. Aquí es bien importante, ¿en qué momento me van a multar? La Secretaría del Trabajo, una vez desahogada la inspección extraordinaria y una vez concluido el plazo de aportación de documentos, que ellos lo van a determinar en base al tipo de industria. De ahí iniciará un procedimiento sancionador en donde se desahoga a través de un emplazamiento a la empresa para que de nuevo aporte las documentales y ya sea el órgano administrativo de la Secretaría del Trabajo determine que a pesar de la diligencia actuada más el procedimiento del emplazamiento, no cubrió todos los elementos y sí se encuentra en el supuesto de infracciones a la ley. Es ahí hasta ese momento en donde se va a emitir una multa contra el centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa multa del centro de trabajo, no es que pues ya me multaron, ya la tengo que pagar y ya me suspendieron y ya me voy a mi casa. No. Hay medios legales que atender después de este procedimiento. Bueno, durante y después del procedimiento, ¿no? Cuando ya tenemos una sanción, lo que haremos en la Secretaría del Trabajo es atender ya no al tema de tribunales laborales o juntas de conciliación. Ahora entraremos a un procedimiento administrativo que se regula por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, donde se establecería un medio de defensa que se llama el recurso de revisión en contra de estas multas, donde se hacen ya a manera de, en tema administrativo, agravios en virtud a las diligencias, a las inconsistencias legales que pudo haber tenido de forma o de fondo esta situación. Entonces, la respuesta a ¿qué hago si ya me multaron? ¿Qué hago si ya me suspendieron o clausuraron? Bueno, pues ya está, ¿no? Ya tenemos sellos, no podemos corromper los sellos, eso también va a ser bien importante mencionar, porque estaríamos hablando de un tipo penal, ¿no? En la ruptura de sellos oficiales. Entonces, tendríamos que atender el procedimiento lo más ágil posible. Y por el lado de COFEPRIS, de la misma manera, ellos están facultados de practicar visitas, de imponer sanciones, inclusive de clausuras temporales, inclusive de arrestos por no más de 46 horas, ¿no? En teoría. Entonces, hay tenemos dos actos que si nos visitan en conjunto, por un lado nos deja la inspección extraordinaria y por otro lado nos deja la visita domiciliaria de la autoridad sanitaria que tenemos que ahogar de manera diferente y de manera concreta en cada una. Entonces, esa es la generalidad y el margen de actuación de las autoridades que están atendiendo las visitas e inspecciones en los centros de trabajo. No sé si alguna duda, porque ya vamos concluyendo el tema, ¿eh? Ok, de hecho tengo varias, preguntas ahí, por ejemplo, ahorita que hablas de la suspensión. ¿Sería difícil poderse reactivar nuevamente después de la suspensión o cuánto tiempo llevaría este proceso? Porque la autoridad ha mencionado en sus videos que tardan o que va a ser un poquito más complicado para aquellas que están suspendidas.
Claro, y creo que es una muy buena pregunta la que se refiere. Desafortunadamente, dentro de las acciones extraordinarias y de las actividades esenciales se menciona que la impartición de justicia es una actividad esencial. Lo desafortunado que tenemos es que ahorita el tema del sistema de impartición de justicia sigue cerrado hasta el 30 de abril en su mayoría, ¿no? Que eso dilataría un poquito más el procedimiento, sin duda. ¿Qué te puedo decir en relación a los tiempos? Va a depender mucho también de la voluntad de la autoridad, porque la autoridad, como primero se desahoga el procedimiento ante ellos, no va hasta otra instancia. El procedimiento administrativo de la STPS, perdón, se desahoga con ellos, pues va a ser mucho la voluntad de poder agilizar estos procedimientos. ¿Qué pasa si no hay voluntades de parte de la autoridad al desahogar estos procedimientos? Pues podríamos atender a un juicio de amparo. Sin embargo, los juzgados de distrito, la justicia federal, pues está en suspensión. Tendríamos que ver la posibilidad, en su caso, del amparo vía electrónica, a ver si pudieran atenderlo, ¿no? Pero eso sería básicamente sobre el campo de acción, el poder definir los tiempos, ¿no? Repito, va a depender mucho de la voluntad y va a depender si tenemos el acceso al amparo en línea, ¿no? Ok, entonces que concluiríamos, digo, nada más esta pregunta, con que tenemos también que tener los elementos necesarios para poder demostrar que sí podría seguir operando, ¿no? Porque por ahí se ha escuchado también de una empresa que la van a reactivar. Entonces creo que al tener los elementos necesarios documentales de ser esencial, ya podría ser una herramienta que tú podrías evaluar para poder presentarla y pues agilizar el procedimiento, ¿no? Es correcto. Sí, totalmente, digo, le reitero, ahorita lo que ha sucedido en Mexicali y en Tijuana ha sido que la semana pasada empezaron las suspensiones y esta semana aquí en Tijuana, entonces apenas estamos en el proceso de ver que cuánto tiempo se está tardando la autoridad, pero de que tiene la obligación de responder, tiene la obligación, inclusive se me pasó a decir, en las inspecciones extraordinarias ellos tienen la obligación de rendir un informe pormenorizado y circunstanciado en 24 horas a su superior. Entonces tendremos que ver si estos informes están circunstanciados, debidamente fundados y motivados y han sido rendidos en el término de 24 horas. Si no, estaríamos enfrentándonos en contra de una ilegalidad del procedimiento también, ¿no? Aquí ya tendremos que atender al análisis de cada procedimiento, cómo se está llevando a cabo y actuar, pues, lo que requiere es de inmediato, ¿no? Ok, perfecto. Enfatizo, el tema sería que tengamos elementos contundentes de prueba para, pues, no correr, si la autoridad a su criterio de discrecionalidad decide cerrar, el poder reactivar con todos estos elementos su operación al margen de la ley, ¿no? O sea, siempre al margen de la ley. El no tenerlos nos implicaría ver, pues, de alguna manera cómo subsanarlo y eso nos va a implicar más tiempo y la suspensión se va a prolongar, ¿no? Entonces, por eso hoy en día las empresas que estén operando y que tengan incertidumbre de si son o no son esenciales porque los decretos parecía que no voltearon a verlos, no pensaron en la cadena de suministro, pues mejor volteemos a ver si nuestro compliance laboral o nuestros procedimientos laborales están correctos porque es los que nos podrían salvar, ¿no? En algún momento. Ok, entendidísimo. Entonces digo, aquí a manera de conclusión, y reitero, ¿no? Son comentarios a título personal. Tenemos que tener básicamente mucho cuidado en el manejo de la información también a nivel interno, ¿no? Hablar con la veracidad correcta con nuestros colaboradores, con los elementos correctos, con la voluntad de ellos en el hecho de que estén laborando en el centro de trabajo, atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud y todos los organismos que nos han señalado tener estas políticas de sana distancia, de los saludos, de los estornudos, etcétera. Y no olvidar, importante, el tema de protección de datos personales con los trabajadores que pudieran ser posibles contagiados del COVID-19. Tenemos que resguardar esa información porque si no estaríamos atentando contra esta información de terceros, de protección de datos en posesión de terceros y puede traer también con acciones.
Y otro punto importante que se me pasó decir, que ya lo habíamos platicado un poquito, Julio, es que la autoridad está grabando las diligencias. Ujú. Muchos preguntan, licenciado, ¿es legal que esté grabando? Desde mi punto de vista, no, porque de entrada se está ejerciendo un acto de inviolabilidad al domicilio, ¿no? Y un atentado contra los datos personales y la confidencialidad de los mismos, ¿no? En ningún momento, si ustedes y se me hace raro porque hasta en materia penal, no sé si se han dado cuenta que en las noticias, cuando únicamente una persona es un procesado y no todavía un sentenciado, les tapan la cara. No sé si se han dado cuenta, porque es una forma de garantía hacia la otra persona. En estos hechos, abiertamente, se ha dejado ver la cara de todas las personas y han sido públicas en redes sociales, lo cual pudiera detonar, y lo digo así claramente, una responsabilidad patrimonial del Estado ante esta situación. Claro que sería objeto de análisis concreto, pero pudiera llegar, y yo creo que eso es lo que no se está atendiendo en estas diligencias, porque desde mi punto de vista no tendrían que ser grabadas, porque no es en una vía pública lo que está sucediendo, sino está sucediendo en un domicilio particular de una empresa. Y, repito, existe el tema constitucional de la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Entonces, eso es un tema, y la protección de datos y la confidencialidad. Entonces, desde mi punto de vista, es inconstitucional que se esté grabando este tipo de diligencias, salvo que la autoridad manifieste por algún mandato judicial que diga, ¿sabes qué? Tal juez me permitió grabar para evidenciar el cumplimiento de X situación en virtud del derecho humano a la salud, por ejemplo, ¿no? Lo cual yo creo que no está sucediendo. Los informes que me han dado de las empresas que han grabado, pues no, llegan y graban, ¿no? Ok, ok. Bueno, fíjate que esa es una de las preguntas. Ahorita voy a pasar precisamente a la sección de las preguntas porque tenemos varias que nos están haciendo y digo, ya nos extendimos un poquito con la sesión, pero creo que es importante que los usuarios pues también ahorita sepan y tengan herramientas y elementos para saber que hay una alternativa que pueden utilizar, ¿no? En caso de que se enfrenten a una visita. Bueno, ahorita fíjate que aunado a las inspecciones de las que tú hablas, Raúl, que mencionas que es pues una ilegal que estén haciendo, bueno, estas grabaciones también han demostrado que efectivamente personal de Cofepris que está en una edad o se considera una persona vulnerable está haciendo diligencias. O sea, creo que también aquí es un poquito de incongruencia con lo que mencionaste hace un momento con la autoridad de Cofepris, porque están personas vulnerables atendiendo visitas. O sea, imagínate el impacto de que alguno de ellos también se infecte o algo por no cumplir o acatar lo que la propia autoridad está citando, ¿no? El hecho de que las personas vulnerables se vayan a su casa. Es correcto, digo, y creo que a todos nos quedó claro en los últimos dos videos que han pasado, que el titular, parece ser el titular de Cofepris, pues pareciera ser una persona de la tercera edad, ¿no? Donde en los acuerdos de acciones extraordinarias, como los demás nos han dicho que hay cierta, inclusive bajaron la edad de 65 a 60, porque habían empezado en el resguardo domiciliario corresponsable de 65 y lo bajaron a 60, ¿no? Aunado a los temas de diabéticos, a los temas de hipertensión, a todos esos sectores vulnerables, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y inclusive anotar algo más, ¿no? Dentro de las recomendaciones, pues ni las mascarillas están siendo las adecuadas, ¿no? Que están sugiriendo que son las que no permiten la transmisión de ningún fluido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ni el secretario de Salud ni el personal de Cofepris está llevando estos requisitos, ¿no? Incluso, como bien lo mencionas, están arriesgando a una persona de esa población vulnerable, que lo ha dicho por acuerdos, que debería estar en resguardo domiciliario corresponsable. O sea, hay una corresponsabilidad inclusive de la propia Cofepris al momento de mandar a una persona, ¿no? Okay. Posiblemente sale al rato que pues tiene 55, no sé, pero yo atendería a lo que veo en la imagen y pues realmente parece una persona de la tercera edad sin duda, y ahí es donde entran este tipo de incongruencias, ¿no? Aquí no se trata, yo creo, y lo digo abiertamente, de hacerse el héroe ante una situación
de contingencia, ¿no? Porque eso es lo que está pasando, aparentemente. Sino que aquí se trata de ser justo y consciente, ¿no? Dentro de los dos parámetros, hablando de lo laboral, ¿no? De tanto del patrón como del trabajador, ¿no? De ser consciente en este tema y que sea lo justo para cada una de las partes, ¿no? Si tienes que cerrar y de plano no eres actividad esencial, claro, si eres zapatería, creo que suspender una zapatería, claro que no es una actividad esencial, ¿no? Sin duda, ¿no? Si eres un bar, claro que no eres una actividad esencial y tienes que cerrar, eso nos queda absolutamente claro, ¿no? Pero ya cuando entra en esta parte reiteramos, la cadena de suministro, donde no está claro, y yo puedo tener elementos que puedan generar convicción a la empresa, pues lo que necesitamos es operar para cumplir los compromisos con nuestros clientes, ya sea al interior del país o al exterior, ¿no? En el caso de la maquila. Fíjate que ahí precisamente hay otra pregunta. ¿Qué pasaría precisamente con aquellas mercancías que estén en tránsito o aquellas facturas que estén pendientes de pago y que tengan que hacerse en este ínter de la cuarentena y que ya me hayan decretado la suspensión? O sea, ¿realmente puedo regresar a la oficina si es algo que tengo que hacer en planta, como por ejemplo recibir un embarque, porque la mercancía pues no la puedo dejar en la calle porque no está en los domicilios fiscales, tampoco la puedo dejar en la aduana porque o en los puertos, porque me puede salir muy costoso tenerla ahí, y sobre todo ahorita que no tengo movimientos. ¿Qué nos puedes tú argumentar o sugerir sobre este punto de estas mercancías? Y que yo creo que el gobierno no está midiendo el impacto colateral que trae esta medida de la contingencia al ser literales en la publicación de sus acuerdos. Claro. Sí, mira, ¿qué sugeriría? Si ya hay una clausura del establecimiento y existen sellos, pues sinceramente no lo recomiendo porque estaríamos infringiendo algunos otros dispositivos y pudiera traer otras consecuencias, inclusive no solo desde el punto de vista administrativo, sino también penal, ¿no? Entonces yo pues tendría que abstenerme y asumir el costo si ya fui clausurado o apresurarme en el procedimiento administrativo para que el levantamiento de sellos sea lo más pronto posible. Para los que yo suspendí, pero recibo mercancía, pues tratar o sea, no soy actividad esencial, pero recibo mercancía, pues tratar de sí atender el resguardo en la bodega, pero con el personal, el menos personal posible, ¿no? Que eso es lo que se procura, ¿no? Y atendiendo, si llegara la autoridad, inclusive la policía, cuestionarlos, atendiendo a la orden de resguardo a la operación de comercio exterior que tenemos para evidenciar, oye, fíjate que lo acabo de recibir de la aduana y como es perecedero lo tengo que llevar a unos cuartos fríos, por decirlo algo, ¿no? Entonces, bajo ese entendido sí lo podríamos hacer, ¿no? Pero si ya tenemos clausurado o suspendida nuestra actividad con sellos, pues no lo sugiero, ¿no? Sin duda, porque estaríamos infringiendo otro tipo de situaciones, ¿no? Ok, Raúl. Me voy a pasar a otra pregunta digo, porque ya llevamos un buen rato aquí, nos hace Eiffel Mesa. Nos menciona, dice, ¿qué sanción se aplicará para las empresas no esenciales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llegue a clausurar? Dice, en caso de que algunos de los trabajadores resulten positivo con COVID durante la cuarentena, porque la empresa no esencial, bueno, en realidad aplica como qué tipo de sanción se aplicaría para una empresa que no es esencial si llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y alguna empresa resultó con COVID-19. Ok. Sí, mira, muy interesante la pregunta. Déjame nada más ver el cuadro, porque yo tenía el cuadro de de multas y sanciones, pero las que refiere serían dos tipos de sanciones en el supuesto, ¿no? La sanción del lado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la sanción por el lado de COFEPRIS. La que tengo ahorita un poquito más clara, porque siento que es la que más se podría adecuar, es la que genera las infracciones a la Ley General de Salud, que puede oscilar en lo siguiente, ¿eh? Permítame nada más un momento. Que puede oscilar en lo siguiente. Ok. Aquí tenemos el documento. Tenemos multas que podrían oscilar de los 173,000 a los 521,000 pesos. Y tenemos otra multa que podríamos encuadrar de 1,113,360 hasta 2,226,000. Estamos hablando más o menos que la primera de 2,000 hasta 6,000 veces
las UMAS, y la otra es de 6,000 hasta 12,000 veces el UMAS, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, más o menos estaríamos hablando de ese tipo de sanciones. Y en el tema de la corresponsabilidad por contagio, pues podría ocasionarme una clausura no solo temporal, sino total, y pudiéndose prolongar, ¿no? Este tipo de clausura al momento que se advierta, ¿no? Que ahí se contagió. Va a ser muy difícil llegar a esas conclusiones porque puede haber casos en que las empresas hayan tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, pues el trabajador también pudo ser un poco irresponsable y inclusive en el transporte público, o a lo mejor se le ocurrió el fin de semana ir con el compadre de al lado y pues ahí lo actuó. Entonces, va a ser muy difícil llevar o arrojarse a esos supuestos, ¿no? Pero si fuera así, sí podría incrementar la sanción, inclusive pondría en riesgo la operación o la continuidad de la empresa. Ok, oye, me lanzo otra pregunta. Yo creo que la última y las demás las contestamos por correo electrónico o por las personas que lo hicieron. Aquí me preguntan que si existe algún proceso formal para certificarse como industria esencial, porque por ahí pues estuvo comentando acerca de que se presentaba un escrito para obtener una opinión técnica y sobre todo poder obtener lo que es una respuesta por parte de pues la autoridad para justificar si somos esenciales o no. Sí, digo, al final del día las vías de acción en ese aspecto han sido las cámaras patronales, las cámaras de la industria maquiladora, donde han sido el medio y conducto con las secretarías. Repito, no sé si haya habido respuesta. Sé que algunas empresas de manufactura han dirigido escritos directos al Ejecutivo estatal, es decir, al gobernador, donde también desconozco si ha habido respuesta. Pero la otra que se me ocurre, de alguna manera, y que solamente es para generar un caudal probatorio en caso de alguna situación, pues algún tipo de peritaje, ¿no? Que se pueda atender para poder ensamblar o adecuarnos a la actividad esencial donde podamos demostrar, ¿no? Y sería un peritaje muy específico en el proceso que pueda determinar que somos parte fundamental de la cadena de suministro, ¿no? Y a lo mejor también en una reflexión que hacemos, ahorita estamos no sé ni en qué día estamos a día, todavía nos quedan como 20 días de este resguardo voluntario. Entonces, pues de aquí a 20 días nos pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que sería bueno ir atendiendo las sugerencias que hicimos hoy en el tema del compliance para obtener los elementos de convicción. Al final, le reitero, la carga de los procedimientos va a ser de parte de la empresa. Entonces, tenemos que tener todos los elementos para poder desahogar la inspección y, en su caso, destrabarlo, por llamarlo de alguna manera, la suspensión o clausura, ¿no? Esa es la única fórmula que existe. Ok, y en ese caso digo, porque varios nos preguntan también acerca de qué tipo de documentos son, y creo que concluimos con todos aquellos, o el expediente laboral, la parte de que eres esencial o no, que pueda demostrar que tú perteneces ya sea a una cadena de suministro de una esencial o que eres esencial de manera directa, ¿no? Porque si nos da la literalidad, estamos hablando de que se están enfocando en esenciales. Sin embargo, si justificamos el motivo y todo, pues podríamos presentar esa evidencia, ¿no? Que tendría que ser revisada para verificar que se cumpla con todos los elementos y poder, en este caso, pues presentarla y quedar a discreción de la autoridad para su valoración. ¿Correcto? Claro, totalmente. Y digo, reitero, toda la industria maquiladora se está enfocando a la parte esencial, es el punto importante, pero están los otros dos puntos por los que va la autoridad. Políticas de higiene y salud en el trabajo y condiciones de trabajo. Entonces, no debemos desatender estas dos cosas porque son esos tres puntos principales los que está atendiendo la autoridad. Entonces, supongamos que el libro, el tema del asunto de las actividades esenciales, pero los otros dos no, pues también va a ser objeto, a lo mejor no de clausura, bueno, si es de higiene, sí, de clausura. Si es del otro, pues a lo mejor sí observaciones y multas. Entonces, qué mejor atender estos tres rubros de entrada para evitar algún riesgo, ¿no? De cualquier forma, como lo mencionabas, ya casos particulares, como ven en la pantalla, pues ahí tienen los datos de
de las oficinas. Digo, hoy es Viernes Santo, hoy no estamos en la oficina, pero las demás semanas vamos a estar atendiendo las llamadas. El correo también puede ser info@mdconsultores.com o bien a cualquiera de mis redes sociales, que siempre estoy al pendiente, que en Facebook, Twitter, Instagram y pues LinkedIn, ¿no? Ok, Raúl, pues te agradezco mucho. Mira, todavía hay varias preguntas que tenemos aquí pendientes. Estas te las vamos a hacer llegar también. Y si alguien adicional que tenga pregunta, por favor la haga directamente, ya sea a nosotros o directamente con Raúl, con la intención de poder contestar su pregunta, poderlos orientar. Es bien importante que la revisión documental de cada uno de los 3 puntos que mencionó Raúl, para verlos verificar, bueno, para que se verifique si son esenciales o no, se puedan revisar. Y en este caso, dependiendo del supuesto por el que vaya la autoridad, no exista algún tipo de conflicto, y podamos, pues, no ser suspendidos, ¿no? Por cualquiera de las 3 causales que hasta ahorita se están presentando. Vamos a contestar las preguntas de manera privada, bueno, de acuerdo a las personas que nos hicieron llegar sus cuestionamientos. Todavía por ahí varias preguntas interesantes, que creo que es importante que se puedan atender. Digo, nos extendimos con la charla, pero creo que era bien importante, Raúl, que despejáramos dudas, porque existe mucha desinformación acerca de realmente cuáles son las áreas de oportunidad, cómo nosotros podemos enfrentar un tipo de revisión y mecanismos legales que podemos activar inmediatamente para protegernos, o bien para, pues, si nos llega una visita, poder atacarlo de manera inmediata, ¿no? Porque es importante, pues, no estar operando. Entendemos que la salud es súper importante y esta no retoña, no la tenemos que cuidar. Sin embargo, también vemos la parte económica, que puede ser una ola importante que nos puede impactar, pero está tratando el buscar el cómo sí, con todas las medidas de seguridad que se necesitan para operar y justificar por qué sí somos esenciales y por qué sí estar operando, ¿no? Y llamemos a la sociedad a trabajar en la conciencia que tenemos que tener para salir adelante pronto de esta crisis. Por ahí Gil nos da una pregunta también. Más personas que tenemos ahí les vamos a contestar de acuerdo al registro que hicieron por correo electrónico, para que tengan la evidencia, la opinión que nosotros tenemos, bueno, que en este caso Raúl tiene sobre el punto, y puedan atender algún tipo de duda específica con él, para que también, pues, los pueda apoyar o orientar en sus respectivas empresas. Raúl, ¿algún mensaje de cierre? Pues únicamente agradecerte, Julio, a todo el equipo, a los socios de Audico, por su invitación. Esperemos que la información aquí expuesta haya sido de utilidad. Digo, sé que va a haber muchas dudas, sé que hay muchos interrogantes, inclusive, reitero, los acuerdos generan incertidumbre. Entonces hay que apegarnos a los procedimientos legales, porque ese va a ser el ganar de esta situación, ¿no? Porque estoy seguro que la autoridad está desatendiendo algunos procedimientos que tienen que ser a la letra de la ley, y pues por ahí tenemos áreas de oportunidad, ¿no? Y pues, como lo mencionaba, ser conscientes con todo este tema de la emergencia sanitaria, que pues claro que no es una broma porque es a nivel mundial. Entonces hay que guardar los que podamos hacer este resguardo domiciliario voluntario, y pues apoyar a los que no lo hacen, estableciendo y aconsejándoles de todas las medidas de seguridad, ¿no? Y pues reiterarte gracias, y también mencionar que aquí están datos de contacto, pero también puede ser a través de ustedes el contacto, ¿no? De Audico, a través tuyo, a través de Juan Carlos y demás equipo de ventas. Perfecto, muchísimas gracias. Yo ya tengo aquí todas las preguntas que quedaron pendientes, y también algunas que contestamos, para ponernos en contacto directamente con ellos y poder revisar las inquietudes. Digo, este tema, la verdad, nos da para mucho, pero aquí lo importante es que, pues, estemos trabajando en buscar precisamente el cómo despejar dudas e informarnos de una manera correcta, ¿no? Porque esa parte es bien, bien importante que la identifiquemos nosotros, para no estar desinformados. Muchísimas gracias, Raúl, por tu excelente aportación. Sabemos que tienes mucha experiencia y todo tu equipo en esto, y sabemos que puede ser ahí un tema muy importante para todos nosotros, y poder estar pues bien informados, ¿no? Y acercarnos a aquellas personas que nos pueden apoyar. Entonces, por Claro. ahí vamos a contestar las preguntas. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Que tengan un excelente Viernes Santo.
disfruten el día, el fin de semana, encerraditos en su casa, cuidándose, tomando las medidas necesarias. La idea es que todos estemos bien. Y creo que eso nos va a permitir, pues, pasar esta racha, pues, rápido. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes. Con nosotros y Luego. las preguntas están pendientes. Hasta luego. Gracias. Bye.